Gracias, muy buenos días. Hoy queremos hacer algunos comentarios respecto a la Ley Nacional de Extinción de Dominio recientemente publicada en el periódico oficial. Sabemos que ha habido importante preocupación y cuestionamientos respecto de la aplicación de esta ley por parte de la ciudadanía, por parte de expertos en materia jurídica, en opinión pública, por considerar que vulnera el derecho a la propiedad, porque muchos ciudadanos piensan que puede verse afectado su patrimonio y que la aplicación de la ley es contraria al debido proceso y a la legalidad que garantiza nuestra Constitución. Y quiero referirme a las características de esta ley. Efectivamente, creo que todos nosotros cuando estamos en campaña o cuando platicamos con la ciudadanía, nos piden el que no solamente se combata a la corrupción, que se abata la impunidad, sino que también aquellas personas que han cometido un ilícito restituyan ese bien que han obtenido ilegítimamente. Este es precisamente el propósito de la Ley Nacional de Extinción de Dominio: pegarle a la delincuencia organizada donde más le duele, que es en el aspecto financiero y en el aspecto patrimonial. Quiero comentarles que esta ley está basada en una ley tipo, en una ley modelo que las Naciones Unidas proponen y que es motivo de aplicación incluso en diversos países de América Latina, como Colombia, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera. Y en esta ley modelo también tiene su soporte en convenios y tratados internacionales que ha celebrado nuestro país. Sin embargo, si bien como legisladores estamos comprometidos en brindar al Estado los elementos ágiles, oportunos, para que pueda combatir a la delincuencia, a la corrupción, también es importante cuidar la tranquilidad, la seguridad de la ciudadanía. Sabemos que hay esta gran inquietud, esta gran preocupación respecto del patrimonio y respecto de la posible violación de derechos fundamentales, y por ese motivo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto diputados como senadores, presenta hoy a la Comisión Permanente una iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y aborda varios supuestos, pero en obvio de tiempo me referiré a dos. Uno, el proceso de venta anticipada antes de que se hubiera obtenido sentencia firme en el proceso de extinción de dominio, que es ahí donde hay quienes se sienten amenazados en su derecho de propiedad. En este punto lo que estamos pidiendo es que la decisión de proceder a la venta anticipada, por ejemplo, cuando el bien requiere altos costos de mantenimiento, que pudiera ser de los temas más controvertidos, sea una resolución judicial y que haya una audiencia en específico dentro del proceso en donde la persona afectada pueda hacer valer sus derechos y presentar su oposición fundada. Otro motivo de cuestionamiento es el relativo al destino del dinero que se obtiene de los bienes que han sido vendidos una vez que se determinó la extinción de dominio. La ley es bastante ambigua. En algunos hablan de programas sociales y hay otros artículos que sí traen una prelación para fortalecer las instituciones de seguridad y de procuración, desde luego la reparación del daño a las víctimas. Bueno, pues esta iniciativa busca brindar claridad en el destino de estos recursos, sí, enfocándolos en la reparación del daño, pero fundamentalmente a la prevención del delito y al fortalecimiento de las instituciones que persiguen el delito,
de seguridad y las que manejan la administración de los bienes y activos. Esto es alguno de los aspectos más importantes. Quizás también referirme a que pedimos que el producto de la venta, si hay venta anticipada, no se destine totalmente a una cuenta, a una subcuenta especial, hasta en tanto hay sentencia. ¿Por qué? Porque puede suceder que la persona durante el proceso acredite la legal procedencia del bien y no haya fondos suficientes para restituirle el valor del bien o la propiedad que fue vendida de manera anticipada. Por eso pedimos que se deposite íntegramente hasta en tanto no haya sentencia firme y que no se disponga de esos recursos. ¿Quisieras comentar? Sí. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues efectivamente esta iniciativa que estamos presentando el día de hoy en el Grupo Parlamentario del PAN, diputados y senadores, tiene como objetivo dar paso a las 13 reservas que presentamos en Cámara de Diputados el día que se aprobó esta ley y que fueron desechadas por la mayoría de Morena y que tienen como objetivo esto, darle certeza al ciudadano de que sus bienes no serán vendidos sin que previamente haya una resolución judicial, una audiencia específica, como lo decía la senadora Lupita, también que esté esta subcuenta en donde además haya intereses y rendimientos, para que en caso de que se tenga que devolver, tenga la persona que en algún momento le fue retenido o quitado el bien, pues tenga el producto de la venta más los rendimientos y los intereses. Son varias modificaciones también las que tienen que ver con el tema de programas sociales, que fue una de las reservas, porque el gabinete social puede otorgar estos recursos y nosotros hemos insistido pues que si bien se entregue para la reparación del daño, para la prevención del delito, porque esta ley tiene como objetivo precisamente el combate a la corrupción y en eso el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos que tenemos que hacerlo, pero también tenemos que darles certeza jurídica a las ciudadanas y a los ciudadanos, que es lo que están exigiendo, y por eso es esta iniciativa que sin duda es muy importante para las ciudadanas y para los ciudadanos y para nosotros desde Acción Nacional. ¿Quieres comentar? Muchas gracias. Miren, la venta anticipada tiene una lógica de ser. Cuando se incautan bienes producto de algún delito de cualquier tipo, llámese delincuencia organizada, corrupción, enriquecimiento ilícito, de pronto el gobierno incauta o asegura bienes que mientras dura el juicio esos bienes se pueden echar a perder. Por ejemplo, le incautan a algún narcotraficante una aguacatera, por ejemplo, varias hectáreas de aguacate. Pues si ese aguacate no se atiende, pues obviamente la planta va a dejar de producir y obviamente… O si paran un avión, como el avión presidencial que está parado y que nadie lo quiere comprar, pues en la medida que pasa el juicio, barcos, aviones, helicópteros, pues empiezan a destruir. Pero también hay bienes que el Estado puede asegurar, pero cuyo costo de mantenimiento es muy elevado para el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que optar por tomar una decisión, o esperar a que haya sentencia ejecutoriada o vender ese bien. Dentro de la ley, cuando observamos esa parte, dijimos, está bien que esos bienes que son perecederos o que pueden descomponerse o que son de alto costo de mantenimiento para el Estado, los pueda vender de manera anticipada. Hasta ahí está bien. El problema fue
que Morena dijo no, podamos vender de manera anticipada a todos. Entonces basta con que alguien le inicien un proceso, lo sujeten a proceso, para que le puedan incautar sus bienes o asegurarlos e inmediatamente venderlos, estén o no estén dentro de estas causales que permitían la venta anticipada. Entonces imagínense una empresa, por ejemplo, que puede ser incautada, imagínense bienes inmuebles que pueden ser incautados y que cuando demuestras, que además eso es lo peor que tiene esta ley, es en sentido contrario, la presunción de inocencia la tienes que demostrar, porque ya no existe. Tú tienes que demostrarle al Ministerio Público y al juez que esos bienes los adquiriste de manera lícita, cuando de acuerdo con la Constitución, si alguien te acusa, es el Ministerio Público quien tiene que demostrar que tú eres penalmente responsable. Tú no tienes por qué irle a demostrar al gobierno que eres inocente. Tú eres inocente per se. Por eso se modificó el primero constitucional. Entonces, contradice la Constitución. De hecho, hay algunas iniciativas dentro del Senado que creo que van a iniciar ya una controversia constitucional, porque es claro que contraviene a la Constitución. Yo no tengo por qué demostrarle al Ministerio Público que soy inocente. Él me tiene que demostrar que soy culpable. Porque imagínense una persona que está en libertad y tiene que demostrar que es inocente. Ahora imagínense una persona que está encerrada en la cárcel y que desde la cárcel tenga que demostrar que su bien es legítimo, que es lícito, estando encerrado. Pues es claro que la dificultad es mucho mayor y la ventaja la tiene el Estado para hacerlo pedazos. Entonces realmente esta iniciativa viene a subsanar esta problemática que encontramos nosotros en la aprobación de la ley. Que el Ministerio Público te pruebe que tú eres culpable, 2, que no pueda disponer de los bienes, es decir, venderlos, hasta que no haya una sentencia ejecutoriada. 3, si se tratan de estos bienes que son perecederos o de alto costo de mantenimiento para el Estado, que los pueda vender, pero que ese dinero no lo mande a la cuenta donde lo están regalando para apoyo social y compra de votos, pues, sino que lo manden a una subcuenta y lo guarden con todos intereses para cuando, si esa persona llega a demostrar, lo cual es muy loco, que alguien tenga que demostrar que es inocente, es absurdo a nivel global, pero llega a demostrar que es inocente, pues cuando salga de la cárcel y le digan, usted disculpe, no, usted disculpe, no, a mí me devuelves lo que te dieron por el bien que vendiste mío. Pero ese dinero ya no existe, por eso es tan importante esa iniciativa y esperemos que haya el eco en las demás fracciones parlamentarias para poderla sacar adelante. Y de lo contrario, pues tendremos que seguir trabajando en una controversia constitucional o un recurso de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad para que de alguna manera pues el 105 constitucional pues nos dé la razón y podamos ajustar esta ley, que en el fondo es una buena ley. El problema, como en todos lados, el diablo está en los detalles. Estoy a sus órdenes o cualquier pregunta. Sí, les pregunta en primera instancia Héctor Figueroa de Grupo Imagen. Sí, buenos días. Entonces, el segundo paso será, digamos, el plan B es la controversia constitucional y si creen contar con el respaldo para interponer la controversia constitucional sobre este punto. Y también una cuestión técnica, ya esta ley de extinción de dominio, tal como está, porque ya entró en vigor, podría afectar o aplicarse, mejor dicho, a Rosario Robles, ¿no? A ver, el primer punto, la primera medida es la relativa a la reforma de diversas disposiciones que ahorita presentamos como grupo parlamentario. Desde luego, creo que sería muy importante el poder contar con un control de constitucionalidad. Incluso sería valioso hasta para la propia Fiscalía. Esto requiere el que se conforme la minoría del 33% en el Senado o en Cámara de Diputados. Nosotros como grupo estamos analizando el soporte jurídico, pero bueno, esto requiere en un momento dado el que se conformen estas minorías. Y en el caso de Rosario Robles también lo hemos analizado, el grupo de análisis jurídico.
quiero decirles que uno de los supuestos de la aplicación de la ley de extinción de dominio es el de los delitos que cometen los servidores públicos, y a ella se le sigue proceso por delitos de servidores públicos. Sin embargo, hasta este momento, y quiero ser muy puntual, hasta este momento, los hechos que se le cuestionan son que una omisión, es decir, que no hubiera informado a su superior jerárquico, entiéndase el presidente de la República, de que había un desvío de recursos por 5,000 millones de pesos. Hasta ahorita. Ahora, esto no impide que posteriormente se amplíe la causa por la que se le siga proceso. Pero en este momento, toda vez que la extinción de dominio lo que persigue es un bien obtenido ilícitamente, no se ha señalado que en el caso, hasta ahorita, que en el caso de Rosario Robles haya enriquecimiento ilícito o que haya adquirido bienes o recursos por tal o cual monto. Entonces, no hay bien que perseguir, y quiero ser puntual hoy. Sin embargo, bueno, el delito como tal sí es susceptible de extinción de dominio siempre y cuando se identifique que hubo un enriquecimiento ilícito, una apropiación de la señora Robles en su beneficio y que se ejercitara acción de extinción de dominio para asegurar esos bienes que ella presuntamente pudiera haber obtenido de manera ilícita. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, yo quisiera hacerles unas 3 preguntas, pero voy por partes, quieren una por una. En relación a lo de extinción de dominio, ¿no sería mejor ya presentar la acción de inconstitucionalidad? Porque, pues, a todas luces es inconstitucional. Entonces, hay que hacer algo para atajarla, porque tal vez la planadora de Morena va a volver a bloquear esta posibilidad de que salga esta iniciativa, que es buena, pero ¿no sería bueno primero ya actuar en ese sentido? Absolutamente. Creo que la medida más eficaz pudiera ser presentar la acción de constitucionalidad. Pero, como le digo, esto requiere diversos supuestos, que es que un 33% de los senadores o los diputados coincidan en los puntos que se invocan en la acción de inconstitucionalidad, y coincido con usted. Creo que hasta para la misma Fiscalía, en su momento, para el juez de extinción de dominio que conozca de los hechos, es importante conocer si un procedimiento es constitucional o no, pero sí requiere de supuestos que hay que integrar y conformar para que esta acción de inconstitucionalidad pueda llevarse a cabo. La segunda es en relación ahorita a lo que hablaban de Rosario Robles. Hay muchas quejas de abogados o constitucionalistas o especialistas en el tema que dicen que no se respetó el principio legal de inocencia a Rosario Robles, conforme al nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué opinión ustedes tienen sobre esto y hasta dónde debería llegar este caso? Porque como que hay mucho fondo todavía, y hay quienes dicen que hay que llegar hasta José Antonio Meade, hasta el mismo expresidente de la República, Peña Nieto. Bueno, ahorita en el proceso que se le sigue, todavía lo que apenas se está determinando es prisión preventiva, y sigue el Ministerio Público evaluando las condiciones para ejercer acción penal. Lo que seguramente fue motivo de una enorme sorpresa para la señora Robles y para su equipo de abogados fue que, en tratándose de un delito que no requiere prisión preventiva oficiosa, el juez específicamente hubiera valorado que la señora Robles pudiera evadirse en esta etapa de investigación al proceso, y que es lo que ella y sus abogados objetan, toda vez que se ha presentado, dio la cara, y que no hay elementos, a juicio de la defensa, suficientes como los que el juez tomó en cuenta para considerar, entiendo, que la señora Rosario Robles fuera a evadirse
en su momento de la acción de la justicia. En otra cuestión, si usted me lo permite, hay muchas personas que se quejan de las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador porque dicen que pues, no sirve nada más es, pues, no va a fondo, o sea, realmente está imponiendo un modelo, pero no hay mucho que sacar de esto. ¿No cabría plantear los problemas digamos, importantes del país en un intercambio, en un diálogo directo? ¿No cabría la posibilidad de invitarlo a venir a dialogar, ahora que ya viene el informe, la posibilidad de que entre el informe, invitarlo a dialogar con ustedes para intercambiar, tener ese intercambio directo, hacerle este llamado al presidente de la República para que venga aquí a discutir los grandes problemas que pues se están suscitando en el país? Desde luego creo que sería muy valioso poder hacerlo. En el Senado, en Cámara de Diputados, hay muchas inquietudes que sería valiosísimo el podérselas expresar de manera directa al presidente. Sin embargo, y hay que decirlo, no ha sido fácil cuando se convoca incluso a secretarios de Estado, el que acudan en comparecencia o en reunión de trabajo con las comisiones, con los diputados, con los senadores. Es más, viene el informe del señor presidente de la República donde se tiene pues el conocimiento hasta ahora de que no acude personalmente a entregarlo, sino que lo envía a través de la secretaria de Gobernación. De que es deseable lo que usted comenta, creo que sería muy importante para analizar la situación política, económica, de seguridad social en el país. No sé si quieran comentar. Su opinión sobre esto, hacerle una invitación al presidente para realmente sentarse con ustedes, o bueno, venir aquí al Parlamento como se hace en otros países, ¿no? Y ya discutir, entrarle directamente de lleno a cuestiones muy importantes, el seguro popular, el aeropuerto, otras tantas cosas que tiene que venir a debatir aquí, y no en una conferencia de prensa, que nada más pues, es la opinión de él. Mira, ahora que se va a presentar el informe, hay varias iniciativas presentadas en mi comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, y una de ellas es cómo regular el informe presidencial y la comparecencia de los secretarios de Estado. Nosotros sí estamos, por supuesto, a favor de que el presidente acuda a la Cámara y escuche a los diputados, bueno, es una sesión de Congreso General, también a los senadores, y que pueda haber ese intercambio de información, porque a lo mejor los datos que él tiene a veces no coinciden con los datos que traemos nosotros, pero él siempre tiene otros datos, entonces eso es muy complicado para poder dialogar. Se han negado, hay que decirlo, no solamente el presidente, los secretarios de Estado se han negado a acudir a las cámaras. Por ejemplo, aquí al Senado se le ha hecho una invitación al secretario de Hacienda para que explique un montón de cosas que tiene que explicar, cuánta lana le van a dar a El Salvador, cuánto se va a ir a Guatemala. Al de Relaciones Exteriores se le ha invitado y pues nadie, ignoran totalmente a la Cámara, por lo menos a la minoría. Entonces la mayoría que tienen dice, no, pues es que están muy ocupados trabajando, no tienen por qué informarle al Poder Legislativo, cuando realmente la idea de la división de poderes de Montesquieu era precisamente un solo poder dividido en tres funciones distintas donde uno le entrega cuentas al otro. Lamentablemente eso no ha sucedido y no va a suceder. Ya avisaron que el informe lo va a mandar, lo va a entregar la secretaria de Gobernación y por supuesto no va a escuchar a los diputados, lo cual no nos parece extraño. Entonces, bueno, vamos a seguir insistiendo a ver si más adelante por lo menos se puede entablar un diálogo y poder pedirle al presidente pues, que vaya, o a los secretarios que vayan a entregar cuentas a ambas cámaras. Yo quiero también abundar en el tema de Rosario Robles. El delito por el que se le acusa no implicaba en prisión preventiva, pero hay que hacer show, ese es el tema. Entonces el juez de control hace algo que lo hacen casi todos los jueces de control. Si tu domicilio con el que compareces no es de la ciudad donde estás compareciendo, automáticamente te dicen, es que se va a ir a su estado y puede evadir la justicia. Y de ahí se agarran para mantener a muchísima gente que no debería estar en la cárcel en términos jurídicos. No es que no debería estar en la cárcel en términos de responsabilidad. Y lo otro es, el 14 constitucional establece el tema de la retroactividad de la ley. Es decir, nadie puede ser juzgado por una ley nueva en su perjuicio.
sino que tiene que ser juzgado con las leyes que existían cuando cometió el delito. Entonces, toda la gente que se enriqueció, por ejemplo, en el sexenio pasado, si tú le quieres aplicar la extinción de dominio, lo que te van a decir, oye, pues cuando yo me robé aquello, pues no existía esa ley, no me la puedes aplicar en mi perjuicio. Suena absurdo, pero así es constitucionalmente, salvo que se trate de un delito continuado, es decir, que los recursos que se obtuvieron de manera ilícita sigan operando, trayéndole beneficios a esa persona que se los robó. Y entonces, si el delito es continuado, entonces aplica la nueva ley de extinción de dominio y por lo tanto sí se le pueden confiscar los bienes y aplicar todas las disposiciones que se establecieron. Entonces habría que ver si lo están calificando como un delito continuado o como un delito que se cometió en el pasado, y por lo tanto sería muy complicado que un juez autorizara que se aplicara una nueva ley en perjuicio de un delito que se cometió con anterioridad. Entonces ahí va a haber un gran debate al respecto, pero bueno, no conozco el expediente en sí, solo opinamos a través de lo que conocemos en los medios, pero desde mi punto de vista, si no acreditan que es un delito continuado, no podrían aplicar la nueva ley de extinción de dominio. Y agradeciendo su gentileza y el abuso, perdón por el abuso. Quisiera hacerles una pregunta sobre la cannabis. Están ya los foros aquí en el Senado sobre la cannabis, pero pues pasan legislaturas, años y no se avanza. ¿Qué se requiere ya para avanzar en esto? Seguramente este es uno de los temas que van a pasar, ahorita están analizándose en Parlamento Abierto, en comisiones pasarán y al Pleno, tanto en Cámara de Diputados y de Senadores. Ciertamente es un tema que sigue siendo polémico. Algunos grupos parlamentarios incluso tendrán voto dividido. Pero lo que creo que es muy importante es oír todas las opiniones y con base en eso ya someterlo a la votación del Pleno, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, y fijar una postura legal sobre el uso lúdico, recreativo, concretamente de la marihuana. Como usted sabe, hay varias iniciativas que establecen supuestos específicos que tendrán que ser analizados con toda responsabilidad y votados en el Pleno. Les pregunta ahora Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nada más rápidamente, porque a mí me llamó mucho la atención lo que usted dijo, senadora, de que se podía aplicar la extinción de dominio a Rosario cuando se están hablando de delitos cometidos hace hasta 4 años atrás, cuando no existía la corrupción como motivo de la extinción de dominio. Y ya de alguna manera lo aclaró el diputado Jorge Luis Preciado. Pero lo que les quiero preguntar también es, en el caso de Rosario, también se aplica el principio pro persona a un detenido y él puede también decidir si qué sistema o si se apega a la no retroactividad de la ley, que en este caso a ella le beneficia. Entonces, preguntarle si esto también puede aplicarse en ella. Y 2, senadora, la ley de extinción de dominio nació con un amplio consenso aquí en el Senado de la República. Damián Cepeda estuvo en la construcción de este instrumento. ¿Qué pasó en el PAN que no vieron estas alertas aquí en el Senado de la República y que hoy nos tienen en esta situación en la que mucha gente está preocupada por el tema? Si el PAN simplemente se sumó a un consenso político más allá de la técnica jurídica. Gracias. A ver, déjeme le comento. El primero, el proceso de extinción de dominio no es un proceso penal, es un proceso civil que se llega por separado a la causa penal, que no juzga a la persona, sino a los bienes que pudieran haber sido obtenidos de manera ilícita cuando el titular, el propietario, no acredita su legítima procedencia. Y quiero referirme a un artículo que tiene la ley, un sexto transitorio de esta ley, en donde dice que entra en vigor a partir de su publicación y que será aplicable a los hechos anteriores a la publicación de la ley.
posiblemente pueda ser motivo de inconstitucionalidad de amparos, pero este artículo 6º transitorio, que en términos jurídicos no es retroactividad, sino retrospectividad, que es junto con pegado, establece específicamente que sí es aplicable a hechos, es decir, adquisición que no pueda justificarse de bienes con anterioridad a la vigencia de esta ley. Esto lo señala. Sí, por eso preguntaba yo del principio pro persona. Bueno, porque en realidad no se juzga a la persona, sino en el proceso de extinción de dominio se persiguen los bienes. El proceso penal sí rige claramente este principio pro persona. Efectivamente y ahora, de cómo participamos y cómo se dio. Efectivamente fue una discusión que llevó varias semanas. Se difirió el subirlo al Pleno. En el 2008, el gobierno de Felipe Calderón estableció el proceso de extinción de dominio y una ley que por las condiciones en las que se expidió lo hacía poco eficaz. Entonces, revisando la ley tipo de las Naciones Unidas, el compromiso de acabar con la corrupción, con la impunidad y esta parte que le digo de restituir aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita, llevó a la revisión de cada uno de los supuestos, buscando las condiciones mayores de certeza, de legalidad y de garantía para los ciudadanos. La votamos en lo general y presentamos reservas en estos puntos que son, desde nuestro punto de vista, motivo de controversia constitucional, que no gozaron de la voluntad de la mayoría para ser aprobados y por eso estamos presentando la reforma y por eso se analiza una posible acción de inconstitucionalidad. Pero este es el motivo. Ahora, no nos debe de sorprender que una ley que recién se aprobó pueda sufrir modificaciones. Le quiero decir, las leyes son para regular la conducta social. Si al expedirse la ley existe inquietud, miedo, temor de que esta figura pueda incluso pervertirse y ser utilizada como un instrumento de persecución política a opositores, adversarios, que se violen garantías, bueno, creo que como legisladores nos toca revisar el contenido de esta ley. Sin ir más lejos, vi una nota en los medios el día de ayer donde el fiscal general convoca a los gobernadores proponiéndoles nuevas reformas constitucionales y modificación a la ley de la Guardia Nacional que recientemente aprobamos. Las leyes se actualizan y hay que atender con ellas las necesidades, las inquietudes y las preocupaciones de los ciudadanos. Es muy importante combatir la corrupción y la inseguridad, pero es más importante la certeza de la tranquilidad y la seguridad que debemos tener todos los ciudadanos de nuestro patrimonio y de nuestros bienes. Sería todo, ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho. Y les pedimos a nuestros compañeros de los medios que no